honra la vida. Muy importante que nosotros podamos darnos cuenta el valor que Dios le da en su palabra a la vida. Por lo tanto, nuestro primer punto será: debemos honrar la vida. Recuerde usted que la palabra honra tiene que ver con valorar, tiene que ver con amar, tiene que ver con respetar, tiene que ver con admirar, tiene que ver con mostrar consideración hacia alguien o hacia algo. Entonces nosotros tenemos que admirar, respetar, valorar la vida como Dios la valora en su palabra. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 13, encontramos uno de los versículos más pequeños en toda la escritura, pero es tan pequeño que a la vez viene a ser uno de los versículos más importantes que existen. Es pequeño en su escritura, pero es grande en su enseñanza. Y Éxodo capítulo 20, verso 13 me dice uno de los mandamientos que son parte de los famosos conocidos 10 mandamientos. Y dice Éxodo 20, verso 13, no matarás. Hoy nos vamos a aprender este versículo. Éxodo 20, 13, ¿cómo dice? No matarás. Sencillo. Con esta expresión tan práctica y tan sencilla, el Señor nos da una enseñanza muy grande acerca del valor de la vida, acerca de lo que nosotros tenemos que pensar en cuanto a la vida, para que no se nos olvide honrar la vida, porque Él está diciendo claramente: no quiero que mates. Ahora, por favor, necesito aclarar esto antes de seguir desarrollando este mensaje. Usted dirá: bueno, ¿cómo es que Dios dice no matarás? Y después vemos en muchas partes de la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, que Él manda a sus siervos o manda a su pueblo en muchas ocasiones a ir y acabar, arrasar con pueblos enteros y matar a todos. No sé si se ha dado cuenta de eso. De hecho, algunos de los que son ateos o aquellas personas que no quieren creer que la Biblia es inspirada, ponen como un pretexto o como un argumento precisamente esto: que cómo es posible que un Dios bueno, que un Dios de amor, que un Dios de misericordia, que dice que amemos a nuestros enemigos inclusive, cómo es posible que ese Dios que inclusive dice no matarás, después manda a su pueblo a exterminar a pueblos enteros? Porque no sucedió una ocasión, sucedió en muchas ocasiones que Dios le dijo a su pueblo Israel que exterminara a todos, que no dejara a nadie, que los matara a todos, inclusive hasta mujeres, por qué no decirlo, niños, que los matara a todos. Ahora le voy a decir algo. Esto no significa que la palabra se esté contradiciendo. Esto no significa que Dios ha dejado de ser un Dios de amor. Esto no significa que Dios no sea un Dios misericordioso. Al contrario, eso significa, escúcheme bien, que Dios es un Dios celoso. Que Dios es un Dios que no le gusta que la maldad se multiplique. Siempre que la maldad se está multiplicando, nuestro Dios, para proteger a su creación, para proteger a la humanidad, siempre el Señor ha tratado de tomar acciones severas. Escúcheme bien, acciones, por qué no decirlo, un tanto extremistas a la mente humana o al pensamiento humano. ¿Para qué hace esto Dios? Lo hace para detener el avance de la maldad. Si Dios no hubiese hecho un diluvio en el tiempo de Noé, y si Dios no hubiese, ¿por qué no decir esto? Haber separado las lenguas en el tiempo de Babel. Si Dios no hubiese hecho estos eventos, no hubiese intervenido, hoy en día, escúcheme bien, yo creo que estaríamos peor de lo que estamos.
Pero Dios ha tenido que poner un alto en muchas ocasiones a la maldad que el mundo o que los hombres, ¿por qué no decirlo?, están experimentando o están desarrollando en el mundo. Cuando la Biblia dice no matarás, lo que Dios está realmente prohibiendo no es otra cosa más que el asesinato. Eso es lo que Dios está prohibiendo. Dios no estaba prohibiendo, ¿por qué no decirlo?, que alguien pudiese ir a la guerra en señal de hacer justicia y poder, ¿por qué no decirlo?, defender al inocente o defender una injusticia, ¿verdad? Y poder buscar la paz. Y en la medio de la guerra pues hay muertes, hay que matar, ¿por qué no decirlo?, a otras personas. Pero mire, Dios, amado hermano, no está en cierta forma, escúcheme bien por favor con cuidado, escuche bien esto para que no nos vayamos a confundir. Dios no está en cierta manera en contra de que haya este tipo de acciones para poder lograr la paz o la justicia en el mundo. Por eso es que Dios mandaba a su pueblo a hacer justicia, la justicia de Él, cuando veía pueblos que estaban llenos de pecado, pueblos llenos de abominación, pueblos llenos de rebeldía. Entonces el Señor le decía a su pueblo: quiero que vayas, los extermines y que no dejes a ninguno. Entonces, que nos quede claro, la prohibición es del asesinato. En otras palabras, quitarle la vida a una persona de una manera premeditada, como dicen los términos judiciales, con alevosía y ventaja. Cuando en los términos judiciales escuchamos que alguien le quitó a otra persona la vida con alevosía y ventaja, estamos hablando que lo hizo con predeterminación. Estamos hablando que lo hizo de una manera traicionera, ¿por qué no decirlo? Entonces, eso es lo que Dios está prohibiendo. No quiero que le quites la vida a nadie con alevosía y ventaja. No quiero que le quites la vida a nadie con predeterminación. No quiero que le quites la vida a nadie traicionándolo. No matarás. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque hoy en día, escúcheme bien, hoy en día el valor de la vida está muy devaluado. El valor de la vida está muy devaluado. Si no me quiere creer, simplemente echémosle un vistazo a las películas que están de moda. Echémosle un vistazo, ¿por qué no decirlo?, a los programas que salen en la televisión. Echémosle un vistazo a las canciones que el mundo está tocando. Echémosle un vistazo, ¿por qué no decirlo?, a los juegos que están jugando nuestros niños en sus teléfonos. El mundo está lleno de violencia. El mundo está lleno de gente a la cual se le está enseñando que la vida a veces no vale absolutamente nada. Estaba leyendo unas estadísticas y se dice que aquí en Estados Unidos, un joven cuando llega a la edad de los 18 años, escuche bien esto, se dice que ya ha sido expuesto a aproximadamente a 200,000 actos espantosos de violencia cuando llega ya a los 18 años. Y no creo que esta estadística sea algo irreal, porque nuestros hijos están expuestos a toda clase de violencia con esta tecnología que está rodeándonos diariamente. La vida está perdiendo su valor. El hombre está dejando de honrar la vida, y por eso, escúchame bien, Dios tuvo que poner entre los 10 mandamientos un mandamiento exclusivo para honrar la vida. Un mandamiento exclusivo para defender la vida, para que podamos ver la vida como Él la ve. De hecho, no solamente existe un mandamiento que es explícito para defender la vida, sino que la misma ley en el Antiguo Testamento
defiende la vida, escúchame bien, de una manera muy terrible. La ley defiende la vida con otra vida. De esta manera el Señor puso la ley en el Antiguo Testamento, para que nos demos cuenta lo importante de no olvidarnos de honrar la vida, de no olvidarnos de respetar la vida. ¿Qué estaba diciendo Dios con ese mandamiento? ¿Qué estaba diciéndole Dios al hombre con la ley que le dio a Moisés? Si tú no respetas la vida de los demás, no se va a respetar la tuya. Es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. Si tú no honras la vida de las demás personas, entonces no pidas que se honre la vida tuya, porque eso es lo que la ley exigía. Éxodo capítulo 21, verso 22 y verso 24 dice, hablando sobre las leyes sobre actos de violencia: si algunos riñeren, o sea, si alguien tuviere algún pleito e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare. Oiga, se menciona el aborto en una de las primeras ocasiones en la Biblia. Si usted pensaba que el aborto no se menciona en la Biblia, se equivoca. Aquí hay una de las menciones que hay en la Biblia acerca del aborto y está ahí específico. Si hieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, entonces, o sea, la muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces, cuidado, si hubiere muerte, entonces pagarás, ¿cómo? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo que hoy en día se ha llegado a conocer como la ley del talión. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, era precisamente lo que la Biblia decía para defender la vida. Ahora, dese cuenta por favor que el primer ejemplo que se pone en el versículo 22 es cuando por accidente se golpea a una mujer embarazada. ¿Sí? Y entonces por ese accidente, voy a ejemplificarlo para que usted entienda. Supóngase que dos personas o dos hombres, ¿verdad?, están peleando porque uno llegó a reclamarle al otro y le llegó a reclamar a su casa. Y entonces llegó, le empezó a reclamar en la puerta de su casa, se hicieron de palabras, comenzaron a pelear, comenzaron a forcejar. Y entonces salió la esposa de aquel hombre, estando encinta o estando embarazada, a tratar de calmarlos, a tratar de separarlos. Y en medio del forcejeo de estos dos hombres, probablemente llegaron a pegarle a la mujer, cayó quizá al suelo y de esa manera ella tuvo que abortar. Se está hablando de algo involuntario, de hacer un daño involuntario a esa criatura que acaba de ser abortada. Cuando este era el caso, dice entonces que ellos serían penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y los jueces hicieran el juicio. Pero escúcheme bien, la cosa cambia cuando hay muerte de la mujer embarazada. Mas si hubiere muerte, entonces dice, pagarás por vida por vida. Aquí está entonces, Dios respeta tanto la vida de las personas que por eso le puso esta declaración muy fuerte. Vas a pagar vida por vida. Esta ley era muy fuerte y escúcheme bien, servía para regular el castigo de los actos de violencia, para que nadie se sobrepasara a la hora de castigar a otra persona cuando se cometiera un acto de violencia. Por eso los jueces tenían que juzgar si el marido de aquella persona estaba siendo consciente a la hora de darle la pena a aquella persona que tenía que ser juzgada. La ley tiene que ser fuerte cuando lo que se tiene que proteger es algo muy valioso. Repito esto,
la ley tiene que ser fuerte y la ley tiene que ser muy firme a la hora de proteger aquello que es muy valioso. Por eso Dios puso esta ley muy fuerte y esta ley muy firme. Porque cuando hay una ley débil, escuche esto, la ira de los asesinos y el egoísmo convierte las sociedades en selvas llenas, ¿por qué no decirlo?, de animales salvajes. No sé si entienda lo que le estoy diciendo. Si hay una ley débil, entonces la gente comienza a hacer su regalada gana. Por eso las naciones tienen que poner leyes firmes cuando se trata de proteger principios vitales, y en este caso se trata de proteger lo más precioso que tenemos, se llama la vida. Dice amén. Entonces escúcheme bien, ¿por qué el Señor puso una ley tan fuerte? Vida por vida. No vas a matar. Si matas, entonces se te tiene que quitar a ti la vida también. Hay países como Estados Unidos donde se ejerce todavía la pena capital. Si una persona, ¿verdad?, un bandido, en medio de un asalto, mata a un oficial de policía, entonces en este país, ¿verdad?, se busca la pena capital del asesino. Y yo quiero decirle, amado hermano, que esto no está muy lejos de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué son las leyes así, tan fuertes cuando se trata de proteger la vida? Por esta razón, porque la vida, escuche bien, es la posesión más valiosa que puede tener el hombre. La vida es la posesión más valiosa que Dios le ha dado al ser humano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene vida, yo quiero decirle que tenemos la posesión más valiosa que puede tener el hombre. En el Salmo 139, versículo 3, me enseña que la vida la da Dios. No la da la ciencia, no la da la genética, no la da ningún experimento. La vida no viene de una explosión, la vida viene de Dios. Aleluya. Por eso el salmista, que sabía esto, dice: porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién nos formó? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aleluya. Cada bebé que está en el vientre de una madre es el producto de la mano soberana de nuestro Dios. Gloria al Señor. Por eso el Señor protege su obra. Por eso el Señor protege fuertemente la vida. ¿Por qué? Porque la vida es obra de Dios. El hombre, por más que se esfuerce, está buscando tratar de no envejecer, está buscando la inmortalidad, está buscando crear vida. Pero escúchame bien, y te lo digo sin temor a equivocarme, nunca jamás el hombre logrará producir o crear vida, porque ese día entonces Dios dejaría de ser Dios. El único que nos puede dar vida es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie más puede darnos vida, solamente Dios. El hombre podrá crear vida inteligente o artificial. El hombre podrá crear otros tipos de vida, pero nunca va a poder crear o reproducir la vida como la tenemos usted y yo, como somos un ser humano. Nunca lo va a poder hacer. Esto solamente es algo que nuestro Señor puede hacer. Así que la vida es la posesión más valiosa que puede tener un ser humano. Por eso Jesús hablaba estas palabras en Lucas capítulo 9, verso 25, diciendo: pues ¿qué aprovechará al hombre? Escuche esto: si gana todo el mundo, y mire cómo lo dice Lucas, y se destruye o se pierde a sí mismo. Quise usar lo que dice Lucas, porque otros evangelios usan este mismo versículo, pero dicen pierde su alma. O sea, dicen de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma o pierde su vida. Pero Lucas me ayuda más en sus palabras y dice de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo. Y escuche esto: se destruye
o se pierde a sí mismo. Y sabe que, amado hermano, hoy en día la vida se está deshonrando tanto que el hombre se está destruyendo a sí mismo. Terrible. El hombre se está autodestruyendo. Y difícilmente nosotros nos damos cuenta, o mejor dicho, tristemente nos estamos dando cuenta en nuestras propias caras cómo la humanidad se está autodestruyendo a sí misma. Me daba tanta tristeza darme cuenta que hoy en día una de las modas que se está poniendo, ¿verdad?, entre los jóvenes es querer parecerse a demonios. Terrible. Querer parecer un dragón, querer parecer un demonio. Y se operan, se rompen la nariz, se rompen los dientes, se quitan los dientes, se afilan los dientes, se ponen pupilentes de colores, se rapan los pelos, se ponen tantos tatuajes por la cara, por el cuerpo, se deforman. ¿Por qué? Porque ellos quieren parecer al diablo. Qué triste, amado hermano. Estamos viviendo estos tiempos donde el hombre se está destruyendo a sí mismo, y Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y destruirse o perderse a sí mismo? Entonces, ¿de qué nos sirve, escúcheme bien, ganar muchos bienes? ¿De qué nos sirve tener mucho dinero? ¿De qué nos sirve acumular muchas posesiones en esta vida si no tenemos nosotros vida para disfrutarlos? ¿Sí? Por eso el Señor en la parábola le decía a aquel hombre que había dicho: vida, ahora sí, gózate, tienes muchos bienes, has acumulado muchos bienes, gózate, vida. Y dice la palabra que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Sí? Porque el valor, la cosa más preciosa, o mejor dicho, más valiosa que Dios nos ha dado, el regalo más valioso que Dios nos ha dado, la posesión más valiosa que tenemos, es precisamente nuestra vida. A propósito, ¿cuántos tenemos vida? Aleluya. La vida es la posesión más valiosa. Por eso Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 dice estas palabras: aún hay esperanza, escúchame bien, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Si hay vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque la vida es la mayor posesión que Dios le ha dado al hombre. Cuando se nos va la vida, cuando se nos acaba la vida, entonces lo perdemos todo. No hay dinero, no hay millones, no hay fama, no hay poder, no hay ciencia, no hay nada que nos pueda regresar la vida. ¿Por qué? Porque la vida viene de Dios. Así que, amado hermano, que está usted orando por sus hijos, quiero aprovechar para decirle que mientras Dios les dé a sus hijos la posesión más valiosa, que es la vida, usted siga clamando por ellos, porque mientras hay vida hay esperanza. Aleluya. Clame entonces por su familia, clame por sus hijos, no deje de clamar por ellos. ¿Por qué? Porque si Dios les da esta posesión valiosa, usted aprovéchela hasta el último momento, rogando, clamando, ayunando, ¿por qué no decirlo?, por la vida y la salvación de sus hijos. Dice amén. Gloria al Señor. Entonces la vida no solamente es la posesión más valiosa, sino que la vida, escúcheme bien, es la posesión más hermosa también. Aleluya. No solamente es valiosa nuestra vida porque viene de Dios, sino que también nuestra vida es muy hermosa. Y el salmista, que se había dado cuenta la maravilla que es el ser humano, el salmista que se había dado cuenta el trabajo tan preciso y tan super sabio, quiero usar esa palabra, super sabio, que Dios hizo en el hombre al crear al hombre, al formar al hombre. Entonces el salmista se da cuenta que la vida es la posesión más hermosa que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Somos usted y yo la maravilla de la creación. Aleluya. Somos usted y yo la corona de la creación. No hay creación más grande que el hombre. Usted y yo somos lo mejor que Dios ha creado.
Aleluya. Creó las estrellas, creó los mares, creó hermosas aves, creó hermosos animales, pero nada, escuche bien, nada se compara a la creación que Dios hizo con usted y conmigo. Porque Dios puso sus manos en nosotros. Cuando creó a los hombres, los hizo con su palabra. Cuando creó los cielos, lo hizo con su palabra. Pero cuando le creó a usted y nos dio vida, lo hizo con sus manos. Aleluya. Así que siéntase usted apreciado, porque esta es una obra de la mente maravillosa de nuestro Dios. Salmo 139, verso 13 dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por lo tanto, dice el salmista, te alabaré. Aleluya, aleluya, te alabaré. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que la vida que Dios nos ha dado es algo hermoso, no queda otra cosa más que adorarle, no queda otra cosa más que exaltarle, no queda otra cosa más que doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, has hecho algo formidable conmigo. Aleluya. Te alabaré, Señor, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, Señor, de cómo me formaste. Estoy maravillado de cómo funciono. Estoy maravillado, Señor. Mi alma lo sabe muy bien. Mire, amado hermano, el cuerpo humano, la vida humana sigue sorprendiendo a los científicos hasta el día de hoy. No hay máquina capaz de igualar el cerebro del cuerpo humano. No hay mecanismo, no hay sistema capaz de igualar el sistema que hay dentro de nosotros, que funciona a la perfección, a pesar de que está compuesto por millones y millones y millones, ¿por qué no decirlo?, de células que trabajan en una armonía perfecta. ¿Quién lo hizo? El Señor. Somos una obra maestra, aleluya. Eres una obra maestra, hijo. Eres una obra maestra, muchacha. Eres una obra maestra, joven. Así que no le creas a aquellos allá en la escuela cuando vengan y te hagan bullying, cuando vengan y te hagan burla y te digan: estás fea, estás esto, estás lo otro, no sirves para nada, eres esto. No, mentira. La Biblia dice que tú eres obra de la mano poderosa de Dios y tú eres una maravilla porque Dios te creó, aleluya. Así que echa fuera esas mentiras que el diablo a veces te pone por la mente o por los labios mentirosos de los demás. Salmo 139, verso 15 y verso 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Oiga lo hermoso de la creación de Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sabes que cada bebé que está en el vientre de una mujer, en el vientre de una madre, ¿por qué no decirlo?, es una persona de la cual Dios escribió cosas para cumplir en esta vida. Hay un propósito para esa persona. Por eso, una de las cosas que deshonran la vida y uno de los ataques más comunes hoy en día contra esta posesión valiosa y contra esta posesión hermosa de la vida que Dios nos ha dado, se llama aborto. Y el aborto precisamente deshonra la vida. No es una casualidad que hoy en día precisamente se quiera promover tanto el aborto. No es una casualidad que hoy en día se siga peleando todavía para que se considere una vez más algo legal el aborto en este país, y no solamente en este país, sino en muchos países del mundo. De hecho, en Europa el aborto se ha propagado tanto que son muy escasos los países que no consideran el aborto como algo legal.
De hecho, Europa se ha vuelto tan liberal, se ha vuelto tan fría a la vida, ¿por qué no decir esta palabra? Ha deshonrado tanto la vida que la mayoría de Europa está de acuerdo con el aborto. Una sociedad perdida que deshonra la vida, que llama sublime a lo que Dios aborrece, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viviendo hoy en esos días, en una sociedad que lucha por los derechos humanos, pero que no lucha por los humanos derechos. Y es diferente. Una cosa es los derechos humanos y otra cosa es los humanos derechos. Y Dios lo que quiere es ver humanos derechos. Y la gente está peleando más por los derechos humanos cuando todos los humanos andan bien chuecos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Se están autodestruyendo a sí mismos. Estamos viviendo en esta sociedad donde el aborto se está defendiendo como un derecho. Los derechos de elección de una mujer para vivir su vida se anteponen a los derechos del bebé que lleva en su vientre. Escuche bien, el derecho a la vida es nuestro primer derecho. Así que ese bebé tiene derecho a la vida. Si la mujer que está peleando sus derechos para hacer con su cuerpo lo que ella quiere hacer, porque usted puede ver ahí en las calles, en las manifestaciones, mujeres levantando pancartas, levantando letreros diciendo: es mi cuerpo, yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, yo quiero decirle que el derecho a la vida es el primer derecho de cada ser humano. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, y por eso la palabra nos dice que nosotros tenemos que honrar la vida, porque cualquier cosa que el hombre escoja para mejorar la calidad, entre comillas, para mejorar la calidad de su propia vida, esto se ha convertido en la actitud que impera en la sociedad. Esto es lo que está en la sociedad. ¿Sí? Yo quiero mejorar mi vida, y como quiero mejorar mi vida, entonces yo voy a exigir mis derechos. Déjenme ser Ramona. Yo era Ramón, ahora quiero ser Ramona. Es mi derecho. ¿Sí? Esto es lo que impera en la sociedad el día de hoy. Es mi derecho. Yo quiero tener una mejor calidad de vida. Si yo tengo a este niño que está en mi vientre, mis estudios van a ser frustrados, mi matrimonio, no vamos a tener tiempo para cuidar a este bebé, ya no voy a poder hacer mis negocios, ya no voy a poder viajar. Entonces, como yo busco una mejor calidad de vida, entonces yo exijo mi derecho, que se me deje hacer con mi vida lo que yo quiero, porque es mi cuerpo. Y esto es lo que se está imponiendo el día de hoy bajo el pretexto de una mejor calidad de vida. Si te interesaba, mujer, realmente no interrumpir tus estudios, si te interesaba, mujer, realmente tener un matrimonio estable, si te interesaba realmente viajar y conocer el mundo, entonces te hubiese interesado primero tener cuidado con lo que haces con tu cuerpo. Eso es lo que nos tiene que interesar primero, porque después de que hay una vida dentro de la mujer creciendo, esa vida que está creciendo dentro del vientre tiene el primer derecho de todo ser humano, que es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida va sobre cualquier otro derecho, porque lo acabamos de ver. ¿De qué le sirve al hombre tener todo lo demás si no tiene vida? ¿Cierto? Me estoy explicando, ¿sí? Apoyados en este punto de vista del derecho de mejorar la calidad de vida, escúcheme bien, nos hemos convertido en una cultura en la cual la vida ha perdido su valor y se ha deshonrado, con el pretexto de mejorar la calidad de la vida. Nos hemos convertido en una cultura en la cual la vida ha perdido su valor y se ha deshonrado. Hermanos, por favor,
despertemos, iglesia, despertemos, porque hoy en día se defienden los derechos de los animales más que la vida humana. ¿Cierto o no? Porque maltratar a un animal es un crimen, pero matar a un bebé es un derecho. Así está el mundo. Así está el mundo. Así está la deshonra de la vida el día de hoy. Así está el poco valor que se le está dando a la vida el día de hoy en la humanidad. Así está el poco valor o la poca admiración que se le está dando a la vida, a la posesión más valiosa, a la posesión más preciosa que Dios le ha entregado al hombre. Qué triste es esto. Qué triste que se defienda más a un animal que la vida de un bebé. ¿Sí? Jesús dijo bien claro en Mateo capítulo 6 versículo 26 que nosotros valemos, léalo usted en su casa, dice que valemos más, mucho más, así dice, mucho más que las aves. Y sabe que yo lo creo. Gracias a Dios por los animales. Gracias a Dios por los perros que son compañeros de los hombres y que dicen que los perros son el mejor amigo del hombre y a veces son más leales y son más fieles que los mismos hombres. Gracias a Dios por los perros, pero un perro nunca puede valer más que un bebé. Y es triste que la humanidad está saliendo a las calles a salvar a los perros, a protestar por los que maltratan a los animales. Pero sí, ¿qué sucede? Se ofenden cuando alguien les prohíbe el aborto. ¿Sí? El mundo se entristece cuando hay una tragedia en una escuela, pero se escandaliza cuando se les prohíbe matar a millones de vidas humanas por todo el aborto que ha habido en el mundo. ¿Sí? Se escandalizan. Hace tiempo, pasando aquí por Tyler, cuando la Corte Suprema canceló el derecho al aborto legal aquí en Estados Unidos, yo recuerdo haber pasado por el centro de Tyler en esos días y me dolió tanto en el corazón mirar a unos jovencitos calculo que había jóvenes de 13, 14, 15, 16, 18 años por ahí, porque era un grupito como de 20 que tenían pancartas y estaban ahí gritando y llamando la atención ahí frente a la corte. Y mire, amado hermano, por respeto no puedo decir las palabrotas que habían escrito en esas pancartas, ¿sí? Esos jovencitos. Pero yo dije, ese joven que tiene esa pancarta, ¿se está dando cuenta lo que dice su pancarta? Porque algo así decía en inglés, decía malditos los bebés. No puedo decir las palabras. Malditos los bebés, al diablo los niños. Imagínense cómo me sentí yo como un hombre, como un pastor, como un siervo de Dios, ver a un niño, porque no era otra cosa, de 14 años, con una pancarta diciendo al diablo los niños, malditos los bebés. Y yo decía, ¿se te ha olvidado en tu cerebro que tú eres uno de ellos? Fíjese cómo el hombre se está autodestruyendo a sí mismo. Él mismo se está maldiciendo porque él mismo en un tiempo fue un bebé. Él mismo en un tiempo ha sido un niño y sigue siendo un niño porque no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y hermano, le confieso porque Dios lo sabe, me arranqué en ira, me arranqué en enojo. Y como estaba precisamente ahí un poquito autos delante de mí, bajé rápidamente mi vidrio de la ventana, ¿verdad? Y sí les grité y le dije, ¿sabes qué? Ponte a trabajar. Así le dije, ¿verdad? Y seguí mi camino. Yo no sé si me hicieron alguna seña obscena, porque comúnmente pueden hacer eso, pero ¿sabe qué? Esta gente mejor debería de poner a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo ha engañado tanto la mente de nuestros jóvenes, amado hermano, que están siguiendo la corriente, escúcheme bien, de lo que yo llamo un espíritu babilónico. El aborto no es nuevo. El aborto viene desde los tiempos
¿por qué no decirlo?, de Job. Job es uno de los libros más antiguos que existen después del Génesis. Y en Job se habla muchas ocasiones acerca del aborto. Y él dice, ¿por qué no terminé mis días como un abortivo? ¿Por qué? Porque era algo que ya se practicaba. Es más, las civilizaciones de los imperios pasados, nos damos cuenta que ellos deshonraban tanto la vida que le ofrecían a sus dioses sacrificios humanos. ¿Cierto? ¿Sí? Les sacaban el corazón a las doncellas y le ofrecían el corazón a sus dioses, pensando que de esa manera estaban honrando a sus dioses. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban siguiendo un espíritu satánico, estaban siguiendo un espíritu babilónico que se ha venido propagando por todas las edades hasta nuestros días. De tal manera que hoy en día tenemos nosotros que recuperar el valor de la vida. ¿Y quiénes somos los que encargados de hacer esto? Los cristianos. ¿Por qué le digo que es un espíritu babilónico? Porque cuando Babilonia iba a invadir Israel, el profeta Isaías predijo estas palabras que le quiero mostrar el día de hoy. Isaías capítulo 13 versículo 18 dice: con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Es lo que nos dice Isaías capítulo 13 versículo 18. No tendrán misericordia del fruto del vientre. ¿Sí? Los babilonios, los medos. Y este espíritu babilónico se ha venido propagando por las edades hasta el día de hoy. Que nos quede claro, el Señor no aprueba el aborto, y el aborto es un ataque directo contra la vida que Dios nos ha dado. Yo espero en el Señor que nuestros jóvenes puedan guardar su cuerpo en santidad, para que nada ni nadie les engañe y el día de mañana no cometan este grave error. Me duele con todo el corazón decirlo, pero acaban de decir que nuestro presidente en esta nación, al darse cuenta que algunos estados han prohibido radicalmente el divorcio, entonces él acaba de firmar una ley ejecutiva donde va a ayudar a las mujeres, inclusive con recursos, para que vayan a otro estado a practicarse un aborto. Hágame favor, ¿por qué no ayudan a los jóvenes mejor que quieren ir a la universidad? ¿Por qué no usan nuestros intereses, o mejor dicho, nuestros impuestos, para ayudar a aquellos que quieren prosperar en la vida y que quieren trabajar y que quieren poner un negocio y que quieren, por qué no decirlo, convertirse en profesionales? ¿Por qué no usan los recursos de esta nación para honrar lo que Dios honra? ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu satánico, hay un espíritu babilónico, inclusive a veces gobernando sobre nuestros gobernantes, y por eso es que nosotros tenemos que clamar por las naciones, en especial por nuestros gobernantes, para que se arrepientan, para que conozcan al Señor y bajo el temor de Dios ellos puedan entonces ejercer el puesto que Dios les ha dado. Que Dios tenga misericordia de nuestro presidente. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios libre a nuestras jovencitas, que Dios libre a nuestros jóvenes de embarazar a alguien por allá y que después esa persona que no conozca al Dios vaya a cometer un aborto, porque entonces ese joven que embarazó a esa señorita por allá afuera va a ser culpable también de esa muerte, y va a haber muerte vida por vida, como dice la palabra. Ten cuidado, joven, cuida tu cuerpo, señorita. Cuida tu cuerpo. Dios es muy celoso cuando se trata de la vida. Tengamos cuidado con esto. ¿Por qué le digo esto? Porque el aborto nos da lugar a algo que es el suicidio. Y el suicidio es otra de las maneras de deshonrar la vida. Escuche bien esto, por favor. Normalmente, una señorita que comete un aborto, una señorita que deshonró su cuerpo,
que no pudo aguantar hasta el matrimonio y que se embarazó por la vergüenza y la pena de no querer ser descubierta, comete un aborto. ¿Y qué sucede? Cuando cometen un aborto, después viene la culpabilidad. Se sienten culpables, se deprimen las señoritas y como no pueden, escúchame bien, como no pueden superar esa culpabilidad, entonces muchas ocasiones terminan quitándose la vida. Por eso tenemos que enseñar a nuestras señoritas, a los que tenemos señoritas, a tener cuidado con su cuerpo. A ellas se les hace fácil, o el mundo les enseña que es muy fácil. Tómate esta píldora, haz este procedimiento sencillo, nada pasó. Mentira, mentira, te están engañando, te están engañando. Por eso las mujeres que abortan no pueden con el cargo de conciencia, se deprimen y terminan quitándose la vida. Y pregunto yo, ¿por qué terminan quitándose la vida? ¿Sabes por qué? Porque atentaron contra Dios mismo, porque Dios es la vida. Por eso no pueden con ese cargo de conciencia. Y por eso las señoritas se quitan la vida. Y por eso hoy en día el suicidio es una de las cosas que más está creciendo en el mundo. Amado hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, por favor, con esto. Hace unos días hablé con mi hermana allá en México y me decía: Jorge, ¿te acuerdas de fulano de tal? No, pues que sí. ¿Qué crees? Pues te quiero decir que se quitó la vida. Y yo, ¿cómo es? Yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Gente que estuvo en la iglesia en un tiempo, gente que en un momento adoró al Señor cerca de mí, que estuvo conmigo quizá en algunos momentos asistiendo a la iglesia, quizá en un tiempo que yo asistí, y ahora darte cuenta que no están en esta vida. ¿Por qué? Porque se quitan la vida, se suicidan. El diablo les engaña a los jóvenes, el diablo les engaña y les hace ver que la vida precisamente no sirve de nada y mejor tienen que quitársela. Cuidado, joven, porque ese es uno de los mayores ataques contra honrar la vida. Y está creciendo en el mundo entero el suicidio como no tienes idea. Yo quiero orar por todos los jóvenes en el nombre de Jesús. Hemos experimentado dolores similares recientemente y necesitamos nosotros, amado hermano, estar pendiente de nuestros hijos. Pendiente de nuestros hijos, porque aquel que atenta contra la vida, lo quiero repetir, atenta contra Dios mismo, porque Dios es la vida. En Japón inclusive hay un bosque precisamente dedicado al suicidio, donde la gente normalmente que va a ese bosque termina quitándose la vida. Y muchas personas dicen: ¿qué está pasando en ese bosque? Han querido preguntar, han querido investigar qué es lo que sucede, que lleva a la gente a que busquen ese bosque simplemente para quitarse la vida. No son otra cosa más que demonios que se encargan de destruir la mente del hombre. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Por último, el aborto deshonra la vida, el suicidio deshonra la vida, pero Jesús en su sabiduría me habla de un tercer atentado contra la vida. Y es un atentado, escúchame bien, que quizá algunos de nosotros estamos cometiendo y no nos estamos dando cuenta. Y te lo quiero compartir para que si tú estás cayendo en este error con tus hijos, o estás cayendo en este error con tu pareja, o con tu esposo o con tu esposa, por favor, pienses dos veces antes de hablar. Pienses dos veces antes de decir alguna cosa a tu pareja. Pienses dos veces antes de decirle algo a tus hijos. Pienses dos veces algo de decir algo en contra de tus pastores o de aquellos que están en autoridad. Pienses dos veces. Porque Jesús nos enseña que uno de los ataques a la vida también son los insultos. Los insultos deshonran la vida. Wow. Fíjate dónde vamos a terminar. Estamos muy preocupados por el aborto, que nuestros hijos no aborten.
Estamos muy preocupados por que nuestros hijos no se suiciden, y qué bueno que estamos muy preocupados porque no se suiciden. Pero hay que estar preocupados también en las palabras que usamos al referirnos a ellos, en las palabras que usamos cuando te refieres a tu esposa, en las palabras que usas cuando te refieres a tu esposo, en las palabras que usas cuando te refieres a tu pastor o a tus pastores. Debemos de tener cuidado, porque escúchame bien, Jesús va más allá de la violencia física y nos enseña el daño que puede ocasionar a la vida humana la violencia verbal. Porque este es otro tipo de violencia, la violencia verbal. Por eso Jesús, Mateo capítulo 5 versículo 21, escucha, recordándonos el mandamiento de no matar, dice estas palabras: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Como diciendo, acuérdense, vida por vida. Y Jesús agrega y nos habla de otro tipo de violencia, la que le estoy enseñando, la violencia verbal, que también atenta contra la vida. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el Señor habla de 3 niveles de ira o de enojo. No tengo el tiempo para poderlos explicar porque ya los prediqué en una ocasión, y le animo a que vaya a escuchar esa prédica. Se llama Cuida tu peso. Ahí explico específicamente estos 3 niveles de ira, como Jesús los menciona aquí, ¿verdad? Entonces me voy a enfocar en la palabra necio, en la palabra fatuo. Jesús está diciendo que si nosotros le decimos a alguien fatuo o necio o raca, que es otra de las palabras que se usan, es una palabra que dice que quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa esta palabra necio, fatuo? Es la palabra en arameo raka, que tiene que ver con un objeto que no tiene valor y que es más que inferior y que es despreciable. De eso se trata esta palabra. Entonces Jesús está diciendo, cuando nosotros hablamos con los demás y les decimos que no tienen valor, cuando nosotros hablamos con los demás y los hacemos sentir inferiores, los hacemos sentir más que despreciables, que no sirven para nada, entonces tú estás quedando expuesto al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara, amado hermano. Hay palabras que duelen más que un golpe, ¿cierto? ¿Cierto? Hay insultos que matan. Hay comentarios de desprecio e hirientes que matan las ilusiones de las demás personas. Por eso hay personas muertas en vida. ¿Has visto una persona muerta en vida? No sonríe, está amargada, ¿sí? Alguien dice un chiste, alguien dice algo alegre y esa persona no puede disfrutar. O si disfruta o si se sonríe, finge su alegría. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta en vida. Y porque esa persona está muerta en vida, lo más seguro es que alguien mató sus ilusiones con sus palabras. ¿Sí? Mira lo que dice la escritura, Proverbios capítulo 12 verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La Nueva Traducción Viviente lo dice: el que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la vida. Así que hablemos sabiamente. Ten cuidado cómo te expresas de tus hijos.
Hermana, tenga cuidado cómo se expresa de su esposo. ¿Qué es lo que le dice a su esposo? Ustedes tienen mucho poder en sus labios, hermanas. Ustedes pueden hacer que las ilusiones de sus esposos mueran. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con maldecir a sus hijos. Tenga cuidado con decirle a tus hijos: tú eres un bueno para nada, pareces animal, no razonas, no sirves de nada, quítate de aquí. Tenga cuidado con eso, porque eso también es deshonrar la vida. Porque esa persona que es su hijo, esa persona que es su esposa o que es su esposo, también necesita respeto. Amén. Es una creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Quizá no es tan inteligente como usted, quizá no es tan trabajador o trabajadora como usted, pero sabe que eso no significa que no sea una vida que para Dios tiene mucho valor. Por lo tanto, no matemos a nuestros hijos con nuestras palabras. No mate su matrimonio con sus palabras. ¿Sabes qué? Mejor tú y yo no la hacemos. Tú y yo ni a la esquina. Tú y yo. Sus palabras tienen poder. Quizá no le has dado un golpe a tu esposa, una cachetada, no le has dado un puñetazo, pero ¿cómo te expresas de ella? ¿Cómo le hablas? Quizá usted tampoco le ha dado a su esposo una cachetada, mucho menos un puñetazo, pero ¿cómo lo respeta usted a su esposo? ¿Lo respeta? ¿Habla bien de él? ¿O lo deshonra cada vez que tiene oportunidad? Pensemos en esto, por favor. Por eso Jesús, que conoce todas las cosas, Él es el que se encarga de decirnos: ustedes están preocupados por no matar en el aborto, están preocupados por no matar en el suicidio, están preocupados por no asesinar. Pero quiero decirte que a lo mejor estás asesinando los sueños de tus hijos en la manera en la que te expresas de ellos. Estás asesinando a tu esposa en la manera en la que la desprecias, en la manera en la que le hablas. ¿Con cuánta razón la Biblia dice a los hombres que no seamos ásperos? Porque somos ásperos, ¿cierto, hermanos? Y si no tenemos cuidado, podemos caer en la característica que está diciendo Jesús: estar expuestos al fuego. Podemos caer en la característica de aquellos asesinos, o de aquellos que abortan, o de aquellos que se suicidan, porque Jesús lo viene precisamente en estas palabras, lo viene a juntar todo en la misma enseñanza. Por lo tanto, iglesia, cuidado cómo hablamos. Dice amén. Si tú has despreciado a tu esposo, hoy arrepiéntete en el nombre de Jesús. Si has despreciado a tu esposa, arrepiéntete hoy en el nombre de Jesús. Si lo has maldecido, con mucho más razón, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Porque tú y yo no hemos sido llamados a maldecir, hemos sido llamados a bendecir. Amén. Si tus palabras no han inspirado a tus hijos, si tus palabras no han levantado a tus hijos, arrepiéntete hoy en esta tarde en el nombre de Jesús, porque los estás matando poco a poco. Y si el día de mañana ellos no triunfan en la vida, quizá tú como padre vas a tener mucho que ver en eso. Si el día de mañana deshonran al Señor, quizá usted como padre va a tener mucho que ver en eso. Y no porque sus hijos sean malos, sino porque nosotros con nuestras palabras los herimos. Por eso dice la palabra: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Iglesia, honremos la vida, considerémosla valiosa, porque honrar la vida es honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén?